Hola Glenn, quiero contarte esta experiencia tan personal que jamás se la he contado a nadie. Es un tema muy delicado y difícil de contar, ya que involucra a un miembro familiar muy cercano e importante para mí, mi sobrino. Por esta razón te pido que no des mi nombre. Prefiero quedar en el anonimato. Dicho esto, comenzaré a contarte mi historia con el único fin de concientizar a las personas que tienen hijos, que midan muy bien las consecuencias de sus actos y tomen acción sobre cualquier señal de que algo no está bien. Esto ocurrió en Argentina. Empiezo contándote que yo vengo de una familia pequeña. Solamente éramos mi madre, mi hermana menor y yo, pues mi padre nos abandonó cuando mi hermana tenía un par de meses de nacida. Tengo muy pocos recuerdos de él, pero ese es otro tema. Hace pocos años mi hermana falleció en un accidente automovilístico junto a su esposo, dejando a su hijo de tan solo 9 meses en orfandad, pues ese día lo habían dejado al cuidado de mi madre, porque ellos asistirían a una boda en la playa que quedaba aproximadamente a 1 hora de la ciudad donde vivían, y en el trayecto fue donde ocurrió el fatídico accidente. Todos estábamos devastados con la noticia. Mi madre cayó en depresión, y hasta llegó a estar internada por esa enfermedad. Los médicos me dijeron que ella no estaba en condiciones ni físicas ni mentales de hacerse cargo de un bebé, así que prácticamente yo era la única que podía cuidar de él, pues el esposo de mi hermana no tenía familia, únicamente un hermano que no sabía nada de él desde hacía mucho tiempo y jamás lo conocimos. Yo acepté obtener la patria potestad del niño, sabiendo lo difícil que sería para mí, pues yo soy madre soltera. Tengo una hija que en ese momento tenía apenas 3 años, y como ocurrió con mi madre, el padre de mi hija también nos abandonó cuando ella era una bebé, así que yo tenía que hacerme cargo de ella en todos los sentidos, y ahora se sumaba una personita más a la que no podía fallarle. Cuando por fin el bebé llegó a nuestra casa, yo lo puse a dormir en la cuna que era de mi hija. Para mi buena suerte aún no me deshacía de ella. También le puse la cámara que usaba para la habitación de mi hija, pues ella ya estaba más grande y ya no la necesitaba tanto como el bebé, y así yo me sentía más tranquila teniendo al bebé vigilado por las noches, tal cual lo hacía cuando mi hija era una bebé. Pero las cosas en nuestra casa empezaron a cambiar. Todo se empezó a poner algo siniestro, pues no encuentro otra palabra para describirlo. De pronto mi hija me decía que le tenía miedo a su primito de tan solo meses. Ella tenía 3 añitos, así que no tomé tan en serio sus palabras, pero me decía que no le gustaba estar cerca de él. Al principio pensé que tal vez eran celos, pues ella estaba acostumbrada a ser la única niña de la casa y a tener siempre toda mi atención, pero después me fui dando cuenta de que no era eso. Una noche me encontraba con mi hija en mi cuarto, viendo una película infantil que a ella le gustan mucho, en el cuarto de al lado donde estaba el bebé durmiendo. O eso era lo que yo pensaba, pues yo lo había arrullado hasta que se quedó dormido. Pero en eso, mi hija y yo escuchamos una voz afuera de nuestro cuarto. Era una voz masculina de un adulto, que decía: «Sáquenme de aquí». Yo salté de la cama y me puse en alerta porque pensé que alguien se había metido a mi casa. Recuerdo que mi hija empezó a llorar y se metió entre las cobijas de la cama, diciéndole que no saliera de la habitación. Yo tenía tanto miedo, pero sabía que tenía que ir por el bebé, que se encontraba solo en la habitación de al lado. Y con la adrenalina que sentía no lo pensé 2 veces, y salí a ver quién estaba dentro de mi casa. Corrí hacia el cuarto del bebé y me lo encontré sentado en la cuna. Me veía sin hacer ni un solo ruido. No lloraba ni actuaba como un bebé normal. Tenía una mirada muy extraña e inquietantemente fija hacia mí. Sentí tanto escalofrío al verlo que hasta me sentí mal conmigo misma por temerle a mi propio sobrino, quien además solamente tenía 9 meses. Al ver que él estaba bien, fui a revisar toda mi casa, pues quería cerciorarme de que no hubiera algún intruso, pero no encontré a nadie. Todo estaba cerrado con llave, y mis ventanas tenían rejas, así que era imposible que alguien hubiera entrado, porque no había ninguna cerradura forzada. Todo estaba normal. Volví a mi habitación en donde estaba mi hija llorando,
y cuando la destapé para contarle que todo estaba bien, ella estaba temblando. Me decía que había alguien malo dentro de la casa. Yo le insistía que no había nadie, que ya había revisado toda la casa y que estábamos a salvo, pero ella insistía en que tenía mucho miedo y que había alguien muy malo con nosotras. En cuanto la dejé dormida, se me ocurrió revisar la cámara del cuarto del bebé. Empecé a ver la grabación más o menos a la hora en que habíamos escuchado aquella voz, y entonces vi algo que me heló la sangre. En la grabación aparecía mi sobrino dormido, y de la nada se despertó. Entonces comenzó a querer levantarse y se puede ver en el video sus pequeños labios moverse justamente cuando aquella voz se escuchó. No podía creer lo que veía. Me costaba tanto creer que el bebé pudiera haber sido quien había dicho esa frase con voz de adulto. Me daba escalofríos. Pensé que me estaba volviendo loca, así que le mostré el video a mi mejor amiga, quien es como mi hermana, y ella tampoco podía creerlo, pues realmente parecía que era el bebé quien gritaba que lo sacaran de ahí. Ella me aconsejó que lo llevara al pediatra. No sabía qué otro consejo darme, pero evidentemente, el comportamiento del bebé no era normal. No lloraba, y hacía cosas muy extrañas para un niño de su edad. Le hice caso a mi amiga y lo llevé con el pediatra de mi hija. El doctor le hizo un chequeo general y me dijo que se encontraba muy bien de salud, y que él lo veía perfectamente normal, que no me preocupara. Pero cuando yo le comenté acerca de su comportamiento, él no supo qué decirme, pues había salido bien en todos los análisis. Para él, el bebé estaba en perfecto estado de salud. El bebé comenzó a crecer y mi hija no se le acercaba nunca. Le tenía mucho miedo, tanto que dormía conmigo. Ella me decía que veía cosas en la casa y que su primo era malo. Yo muchas veces hablé con ella para convencerla de que los bebés no son malos, que intentara acercarse a su primito y que lo viera como un hermano, pero ella nunca me hizo caso. Le tenía pavor. En ese entonces, cosas muy extrañas comenzaron a suceder. El niño ya tenía 1 año y meses. Estaba creciendo poco a poco, pero no como cualquier niño. Él no jugaba con sus juguetes, no lloraba ni reía. Su mirada siempre estaba perdida viendo a un mismo punto. Cuando le ponía caricaturas en la tele, nunca les prestó atención. Y muchas veces por las noches se sentaba en su cuna sin hacer nada. Al mismo tiempo, mi hija me decía que veía a un señor en la casa, que a veces se despertaba en las noches y no se podía mover ni gritar. Sufría de parálisis del sueño, y en esos terrores nocturnos dice que veía a un hombre sin rostro al filo de su cama, al poco tiempo que había comenzado a dormir sola. Yo pensaba que eran simples pesadillas de una niña pequeña, hasta que yo también empecé a ver cosas extrañas dentro de mi propia casa. Después de aquella noche en la que vi el video de la cámara y escuché la voz salir de los labios de mi sobrino, algo dentro de mí cambió. No podía seguir pensando que todo tenía una explicación lógica. Mi hija tenía razón en sentir miedo, y yo misma ya no podía ignorar la sensación de que algo en la casa no estaba bien. Conforme mi sobrino crecía, su comportamiento se volvía cada vez más extraño. Para cuando cumplió 2 años, no hablaba, ni emitía sonidos como otros niños de su edad. No balbuceaba palabras, no intentaba comunicarse, solo observaba. Su mirada era fija y penetrante, como si analizara todo a su alrededor. Mi hija, por otro lado, cada vez se alejaba más de él. Al principio pensé que solo era un rechazo infantil, pero pronto me di cuenta de que era miedo genuino. Siempre que estábamos en la misma habitación, ella evitaba mirarlo directamente. Cuando él se acercaba a ella, su reacción era instintiva. Se tensaba y apartaba la vista, como si al hacerlo se forzara a creer que él no estaba ahí. A veces en las madrugadas me despertaba con la sensación de que alguien me observaba. Abría los ojos y, en la oscuridad de la noche, distinguía la figura de mi sobrino de pie en la puerta de mi habitación, inmóvil. No decía nada ni se movía. Solo estaba ahí mirándome mientras dormía. Después de varias noches así, decidí ponerle seguro a mi puerta. Pero incluso así, cada mañana al despertar la encontraba entreabierta.
Traté de convencerme de que mi hija la abría al levantarse al baño, o que yo la dejaba mal cerrada, pero la verdad era que cada vez me costaba más dormir. El tiempo pasaba y el niño seguía creciendo, aunque su comportamiento no mejoraba. A los 3 años finalmente comenzó a hablar, pero lo hacía de manera inquietante. Sus frases no eran las típicas de un niño pequeño. No decía cosas como tengo hambre o quiero jugar. Sus palabras siempre eran fragmentos de conversaciones que no tenían sentido, o palabras que nunca se hablaban en nuestra casa, como si repitiera cosas que había escuchado en otro lugar. Algunas veces lo encontraba murmurando mientras pasaba al lado mío. Su voz era tan inexpresiva y fría para un niño de su edad que me ponía nerviosa escucharlo. Una noche cuando pasé por el pasillo, lo escuché hablando solo en su habitación. Entonces me acerqué a la puerta y traté de entender lo que decía. No, no puedo, susurraba. Yo abrí la puerta de golpe y lo encontré sentado en su cama, con los ojos abiertos mirando fijamente hacia la pared. ¿Con quién hablas?, le pregunté tratando de mantener la calma, pero él ni siquiera se notó interesado de mi presencia. Me acerqué lentamente, lo tomé de los hombros y sentí su piel muy fría. ¿Con quién hablabas?, insistí. Finalmente él giró la cabeza hacia mí y me miró con una expresión vacía. Con él, dijo en voz baja. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿De quién hablas?, le pregunté, y él señaló el rincón oscuro de la habitación. El que está ahí. No había nada, ni nadie en ese rincón. Yo, ya muy perturbada por la situación, agarré a mi sobrino en brazos y salí del cuarto, sintiendo que algo nos miraba mientras me salía. Eso fue solo el comienzo de todo, cuando realmente me di cuenta de que había algo más siniestro en nuestro hogar, y lo fui descubriendo con lo que ocurrió los días siguientes. Después de aquella noche en la que mi sobrino me dijo que hablaba con el señor en su habitación, su comportamiento se volvió más errático. Ya no solo murmuraba frases sin sentido, sino que a veces se reía solo, una risa baja y entrecortada, como si alguien le estuviera contando un chiste que yo no podía escuchar. Intenté hablar con él, pero siempre recibía la misma respuesta. El señor me lo dijo. Cada vez que le preguntaba quién era ese señor, se quedaba callado. A veces miraba fijamente hacia el pasillo y susurraba: «No quiere que hable contigo». Cuando hacía eso de ver a un lugar fijo sin que no hubiera nada, me aterraba la idea de que estuviera viendo algo que yo no podía ver. Pero lo peor fue cuando su comportamiento con los animales cambió. Al principio se acercaba a los perros y los gatos como cualquier niño. Pero un día, lo encontré en el patio sosteniendo a un pájaro muerto. Sus pequeñas manos estaban manchadas de sangre, y tenía una expresión de absoluta calma en el rostro. «¿Qué hiciste?», le pregunté sintiendo una presión en el pecho. Él levantó la vista y me miró fijo, diciéndome que se había caído del árbol, pero yo pude ver el cuerpo del pobre animal, y al ver las condiciones en las que estaba, no tenía ninguna duda de que no fue una simple caída. Ese mismo día encontré arañazos en la pared de su habitación. Parecían marcas hechas con uñas, pero si de por sí esto era muy alarmante, noté que algunas eran demasiado altas para haber sido hechas por él. Las noches se volvieron insoportables. Mi hija, que para ese entonces tenía 6 años, se negaba a dormir sola. Aseguraba que escuchaba la voz de un hombre desde dentro de las paredes. Un día, mientras ella jugaba en el pasillo, tropezó y cayó de golpe. Me apresuré a levantarla, pero cuando la toqué noté que estaba temblando. Él me empujó, susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Volteé hacia mi sobrino, que estaba parado en la esquina, con la misma expresión vacía de siempre. «¿Por qué empujaste a tu prima?», le reclamé, esperando que al menos reaccionara. «Yo no fui», respondió con una calma inquietante, pero mi hija insistía. Decía que lo había visto extender la mano y empujarla. Yo no había visto nada, pero su miedo era demasiado real como para ignorarlo.
Las cosas fueron escalando poco a poco. La sensación de que algo no estaba bien se volvía más difícil de negar. Fue entonces que decidí llevarlo con un psicólogo infantil. La terapeuta era una mujer paciente, amable, y lo vio durante varias sesiones. Al principio me explicó que su comportamiento podía estar relacionado con la pérdida de sus padres y la falta de apego con su nueva familia. Nada fuera de lo común, nada que no pudiera explicarse con lógica. Pero con el paso de las semanas, su actitud cambió. Un día después de terminar una sesión, me pidió que hablara con ella en privado. ¿Ha notado algo extraño en su sobrino?, preguntó con un tono tenso, diferente al profesionalismo sereno con el que siempre hablaba. Yo le pregunté que a qué se refería, y ella solo suspiró, como si estuviera decidiendo qué tanto debía decirme. No quiero alarmarla, pero su sobrino no reacciona como un niño normal. No muestra expresiones emocionales típicas. No experimenta miedo, culpa o apego. Es como si imitara a los demás, pero sin sentir realmente nada. ¿Cree que tiene algún trastorno? No lo sé, admitió con el ceño fruncido. Pero hay algo más. E hizo una pausa antes de continuar. Durante una de las sesiones me miró a los ojos y me preguntó si yo también veía al hombre que estaba detrás de mí. Le pregunté al niño que cuál hombre si estábamos solos en la habitación. Después de eso se quedó callado y comenzó a ignorarme como si yo ya no estuviera con él. Después de escuchar a la psicóloga, le pregunté si creía que el niño lo estaba inventando, con la esperanza de que hubiera una explicación racional. La psicóloga tardó unos segundos en responder. No lo sé, pero nunca había sentido tanto miedo con un niño. Después de aquella conversación con la psicóloga, me convencí de que mi sobrino no era un niño normal. Intenté buscar más ayuda, pero con el tiempo me di cuenta de que nadie sabía qué hacer con él. Los años pasaron y, aunque su comportamiento cambió conforme crecía, la sensación de incomodidad que provocaba en los demás nunca desapareció. Cuando entró en la adolescencia, su falta de emociones se hizo aún más evidente. No tenía amigos, no mostraba interés en nada, y lo más perturbador, nunca expresaba miedo o tristeza. Una vez, cuando tenía 13 años, un perro de la calle corrió directamente hacia él y lo mordió en el brazo. Yo corrí a ayudarlo esperando verlo llorar, asustado o al menos quejarse, pero él simplemente miró la herida sin expresión alguna. ¿Te duele?, le pregunté, y él me miró y respondió: no. Se quedó viéndome con la misma mirada vacía de siempre. Y por un momento sentí que no estaba hablando con un niño, sino con algo más. La herida necesitó puntos, pero en todo el procedimiento nunca hizo ni un solo gesto de incomodidad. Pasaron los meses y conforme crecía más empezó a pasar más tiempo solo. No le gustaban los deportes, ni los videojuegos, ni la música. La única actividad que parecía disfrutar era estar encerrado en su habitación, escribiendo en un cuaderno que nunca dejaba que nadie viera. Mi hija, que para ese entonces ya era una adolescente, seguía sintiendo miedo de él. Un día, estando las dos en la cocina, me preguntó algo con cierto temor. Mamá, ¿alguna vez te ha mirado fijamente sin razón? Traté de hacer que no me daba cuenta, pero la verdad era que yo también lo había notado. La forma en la que observaba a las personas, como si intentara entenderlas, como si no fuera uno de nosotros. Él no es malo, hija, le respondí, aunque ni yo misma lo creía, pero en el fondo sabía que algo en él estaba roto. Cuando mi sobrino cumplió 17 años, con el dinero que recibió de la herencia de sus padres decidió mudarse. Me dijo que quería independencia, y sin ningún remordimiento nos dijo que no le gustaba vivir con nosotros. Yo no discutí su decisión porque, sinceramente, algo en mí sentía que tenerlo lejos era lo mejor. Quizás así lograría trabajar en su persona o pensar las cosas con mayor claridad. Encontró un pequeño cuarto en una zona económica de la ciudad. Un lugar descuidado, pero como supondrán, a él no parecía importarle. Yo le ayudé con los trámites, aunque en el fondo me angustiaba dejarlo solo.
Terminó de meter sus cosas, me despedí de él y pasaron algunos días sin percances. Todo parecía que estaría bien, hasta que una noche recibí esa llamada. Era la policía. Me dijeron que tenía que presentarme urgentemente en la estación. Cuando llegué me informaron que mi sobrino había sido arrestado. Yo, muy angustiada, pregunté si estaba bien y qué había sucedido. En mi mente no me sorprendía que hubiera terminado cometiendo algún delito, que terminara robando productos de la tienda cercana o causar algún alboroto con otra persona que no soportara su comportamiento. Insistí en verlo y les pregunté qué fue lo que hizo, por qué había sido arrestado. Por asesinato, señora. Mató a una persona. El corazón se me vino al piso. ¿Qué? Me explicaron que recibieron reportes de gritos proviniendo del departamento de mi sobrino. Nadie abrió la puerta y tuvieron que entrar por la fuerza. Y al hacerlo, encontraron el cuerpo de un hombre en la cocina. Había sido apuñalado varias veces. Me negué a creerlo. Tiene que haber un error, insistí. Pero entonces me mostraron algo. Cuando revisaron la habitación de mi sobrino, encontraron algo más aterrador que el asesinato en sí. En la pared de su cuarto había símbolos satánicos dibujados con sangre. Había velas negras, figuras extrañas hechas con huesos de animales, y en el suelo, un cuaderno negro. El mismo cuaderno que había tenido desde niño. Cuando lo abrieron encontraron páginas llenas de garabatos y frases repetidas una y otra vez. Pero hubo una frase que se me quedó grabada en la mente. Él me observa. Él me guía. Él es mi Dios. Al saber eso, mi piel se erizó porque recordé algo. Cuando era un bebé, él hablaba con el Señor. Al parecer ese Señor nunca se fue. Cuando la policía me mostró el cuaderno no pude decir nada. Las letras escritas con rabia, las frases repetidas una y otra vez. Era como si mi sobrino no hubiera sido él mismo. Me pidieron que identificara el cuerpo de la víctima. Era un hombre de unos 40 años, alguien que no conocía. No tenía antecedentes ni relación con mi sobrino. Simplemente había sido elegido por él, y no había ninguna razón lógica para el asesinato. La policía revisó las cámaras del edificio y vieron algo aún más perturbador. La víctima había entrado al cuarto de mi sobrino por su cuenta. Desde el momento en el que aparecen caminando hasta el momento en que entraron al cuarto no hubo forcejeo, no hubo gritos, no hubo señales de que se pensara que entró de manera obligada. Intentaron interrogar a mi sobrino, pero él no dijo una sola palabra. No mostró arrepentimiento. No preguntó por qué estaba ahí. Simplemente se quedó en silencio como siempre. Los oficiales me dijeron que encajaba totalmente con los rasgos de un psicópata. No parecía asustado, ni enojado, ni triste. Solo maldad. No parecía humano. Me permitieron visitarlo antes del juicio. Cuando entré a la celda lo encontré sentado en la esquina con la cabeza baja, inmóvil, como si el tiempo dentro de esas paredes no significara nada para él. No levantó la mirada cuando me acerqué. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté con mucho dolor. No hubo respuesta al principio, y el silencio en la celda era sofocante. Pero después de unos segundos levantó el rostro y me miró directamente a los ojos. Él me lo pidió. ¿Quién?, le pregunté ingenuamente, aunque en el fondo ya temía la respuesta. Y de pronto una sonrisa poco perceptible apareció en su rostro, una mueca sin emoción, y me respondió que el Señor fue quien se lo dijo. ¿El mismo de cuando eras niño?, le pregunté, pero no me dijo nada. Solo me sostuvo la mirada con esos ojos vacíos, inexpresivos, con esa presencia que nunca había parecido realmente humana. No estás solo, ¿verdad? No esperaba que lo admitiera, pero la ligera inclinación de su cabeza fue suficiente. Y entonces sentí eso que nunca olvidaré. Un escalofrío recorrió mi espalda. La piel se me erizó,
y un peso invisible pareció hundir el aire en la habitación. No podía verlo, pero estaba ahí. Lo sabía. Era un frío que calaba en los huesos, una sensación muy pesada que me hizo sentir profunda tristeza y miedo. Y en algún punto del silencio llegué a escuchar la voz de un hombre. Me levanté de golpe con el corazón acelerado y me salí de inmediato de la celda sin despedirme. Después de esa vez no volví a visitarlo. Sabía que todo estaba perdido con él. El juicio se llevó a cabo meses después de aquella visita y fue declarado culpable. Recibió la pena máxima de 35 años sin posibilidad de libertad condicional. Desde entonces ha permanecido en una prisión de máxima seguridad. Mi sobrino nunca mostró emoción alguna, no negó lo que hizo y nunca pidió perdón. Simplemente aceptó su destino como si ya supiera que todo terminaría así. Mi hija y yo seguimos adelante con nuestras vidas, o al menos lo intentamos. Nos mudamos lejos, cambiamos de casa, de ciudad, de todo. Quería darle la oportunidad de olvidar, de sentirse segura, de no tener que cargar con la sombra de algo que nunca debió tocar nuestras vidas. Pero incluso ahora, años después, ella sigue sin pronunciar su nombre. No pregunta por él. No quiere saber nada y la verdad yo tampoco. Aún así tengo muchas preguntas. Si todo esto comenzó cuando él era solo un bebé. Si desde entonces esa presencia estuvo con él. ¿Qué pasará cuando muera? Porque no importa cuánto tiempo pase, cuánto se esconda tras las rejas, algún día su historia acabará. Y cuando ese momento llegue, temo que no será solo él quien salga de esa celda. Porque hay algo que no he mencionado aún, que me atormenta más que cualquier otra cosa. Después del juicio, la policía me entregó algunas de sus pertenencias, y entre ellas estaba su cuaderno negro. No pude evitar leerlo por completo. Pasé las páginas con las manos temblorosas hasta que llegué a la última. Y ahí, con tinta oscura y una caligrafía frenética, había una sola frase. Aquí no termina, tía. Él vendrá por más, en especial por tu maldita hija. Desde ese día he vivido con terror por algo que ni siquiera entiendo. Buenas noches.